Según los expertos, la disminución de la población de Italia es el problema más urgente que necesita ser abordado. Los expertos dicen que si la tendencia continúa, la población de Italia de 59 millones podría disminuir casi 1 millón en 2030. La agitación política en Italia puede de hecho tener consecuencias para la economía del país. La pregunta es cuán lejos llegarán. Pero permítanme estar de acuerdo en una cosa. En las últimas décadas, los gobiernos han fallado en construir una estrategia para prevenir que Italia caiga aún más. Italia está atravesando una crisis más profunda de lo que las cifras pueden reflejar, poniendo en riesgo al país tal como lo conocemos. El país se vuelve estéril, los pueblos se vacían y los trabajadores talentosos huyen buscando una vida mejor en el extranjero. La situación en Italia es tan grave que el Papa Francisco afirmó que solo los ricos pueden darse el lujo de tener hijos. Suma esto a los severos problemas económicos y políticos del país, y comienzas a entender la gravedad de la situación. Únete mientras exploramos la impactante situación de Italia y cómo llegó a ser todo esto. Comencemos con el corazón del problema, la población de Italia. Está disminuyendo y está sucediendo más rápido que en casi cualquier otro lugar. En 2024, la tasa de fertilidad, que es cuántos bebés tiene la mujer promedio, alcanzó un récord bajo de 1.18. Para mantener una población estable, se necesitan alrededor de 2.1 bebés por mujer. Italia está muy lejos de esa cifra. Anualmente, el país europeo pierde aproximadamente 80.000 personas, lo equivalente a que toda la ciudad de Siena simplemente desapareciera. En 2024 hubo 281.000 muertes más que nacimientos y solo nacieron 370.000 bebés. El número más bajo desde que Italia se convirtió en país en 1861. La gran pregunta es, ¿por qué sucede esto? Para los jóvenes italianos, comenzar una familia se siente como escalar una montaña. La economía está en una posición terrible y los italianos no están recibiendo lo que merecen. Aproximadamente el 60% de los menores de 30 años tienen contratos temporales, con ingresos de 1.200 a 1.400 euros mensuales o menos. Para un joven adulto, la idea de pagar facturas, alquiler y criar a un hijo con tal salario es un sueño un poco inalcanzable. Aunque el dinero es solo una parte de ello. Es la manera en que las vidas de los italianos han cambiado, relacionada con transformaciones profundas en la forma de pensar sobre la familia y la vida. En los 60s, las familias numerosas eran comunes, pero ahora la gente espera más para establecerse. En 2023, la edad promedio para un primer matrimonio era de 34 años para los hombres y 31 para las mujeres, comparado con 27 y 24 hace 20 años. Esto se debe en parte a que más mujeres están construyendo carreras, lo cual es un cambio positivo. Casi el 60% de los graduados universitarios en 2023 eran mujeres, superando a los hombres. Pero el sistema simplemente no apoya el equilibrio entre el trabajo y los niños. La licencia de maternidad dura 5 meses, pero después los trabajos no están asegurados, sobre todo en empresas pequeñas. El cuidado infantil también es un problema en ciertas zonas. En Sicilia, solo el 10% de los niños menores de 3 años acceden a guarderías públicas, mientras que en Veneto, en el norte, la cifra alcanza el 30%. Por eso, muchas mujeres enfrentan una difícil elección: seguir escalando en su carrera o comenzar una familia. Muchas optan por sus carreras y es comprensible. La tendencia también se aleja de la familia. En 2023, el 25% de las mujeres de 30 a 34 años dijeron que nunca quieren tener hijos, un aumento del 15% hace 10 años. Además, los jóvenes enfrentan una preocupación mayor. Historias como esta sobre un país que se derrumba en silencio no son promovidas por el algoritmo. Si deseas que más gente vea la realidad de Italia, dale me gusta y suscríbete. Ayuda a impulsar la historia más allá del silencio y demuestra que estos problemas no pasan desapercibidos. El cambio climático, con olas de calor azotando el sur de Italia, es preocupante. Añade a eso la incertidumbre económica y los jóvenes italianos comienzan a sentirse desesperanzados sobre el futuro. Cuando la vida se siente tan incierta, traer un niño al mundo puede parecer un riesgo demasiado grande para asumir. Más adelante en el video, profundizaremos en estos dos factores. Esto no solo se trata de elecciones personales, sino también de un cambio cultural que no podemos ignorar. Italia ha sido moldeada por fuertes lazos familiares y tradiciones, frecuentemente vinculadas a la Iglesia Católica, que fomentaba las familias numerosas. Pero ahora hay menos italianos religiosos. Solo el 20% de los jóvenes asisten regularmente a la iglesia, bajando del 50% en la década de 1990. Esto significa menos presión para seguir las viejas normas sobre tener hijos temprano o tenerlos en absoluto.
Mientras tanto, Italia se está urbanizando, con un 70% de la población residiendo en ciudades para 2023, un aumento del 50% desde 1970. La vida urbana es acelerada y costosa, con viviendas reducidas, lo que dificulta la crianza de los hijos. En las zonas rurales, las comunidades se están reduciendo debido a la disminución del tamaño de las familias. Esto resulta en menos apoyo de la comunidad para los padres. Estos cambios se acumulan, creando una sociedad donde tener hijos se siente menos como algo dado y más como una decisión difícil. El gobierno intenta intervenir, pero es como poner una curita en una pierna fracturada. En 2024, el equipo del primer ministro Giorgia Meloni ofreció subsidios mensuales de 500 euros a las familias e invirtió 1.5 mil millones de euros en cuidado infantil. Ahora, eso suena como mucho, pero las tasas de natalidad aún cayeron un 2.6% ese año. ¿Por qué? Porque las subvenciones simplemente no cubren los costos reales. Verás, criar a un niño hasta los 18 años cuesta alrededor de 175.000 euros o $200.000 según estimaciones recientes. La construcción de nuevas guarderías demora años y faltan educadores capacitados. En Calabria, solo el 15% de los niños menores de 3 años tienen lugares en guarderías y las opciones privadas cuestan de 600 a 800 euros al mes, la mitad del salario promedio allí. Para muchas parejas es más económico que uno renuncie a su trabajo, aunque esto reduce sus ingresos y pausa sus carreras. Esto no es solo un problema familiar, es un problema nacional. Menos bebés implica menos trabajadores y contribuyentes en el futuro, dificultando la sostenibilidad de todo. Este año, la ministra de Niños, Discapacidad e Igualdad, Norma Fulé, anunció 25 millones de euros para financiar 1.500 lugares adicionales de aprendizaje temprano y cuidado infantil. Si esto ayudará o no, está por verse. La crisis poblacional nos lleva a otro gran problema. Los jóvenes italianos están abandonando el país en grandes números. Cada año, más de 200.000 personas de 18 a 34 años empacan sus maletas para buscar mejores trabajos en el extranjero. Desde 2010, 1.5 millones de trabajadores calificados, incluyendo ingenieros, enfermeros y programadores, se han ido, contribuyendo a la fuga de cerebros. Se dirigen a lugares como Alemania, donde 120.000 italianos trabajan en tecnología o atención médica, o Canadá, donde 15.000 se mudaron en 2024. Las razones son evidentes. Un desarrollador de software gana 30.000 euros anuales en Italia, mientras que en Irlanda gana 65.000 euros. Pero no solo es el salario. El mercado laboral italiano es duro, con un desempleo juvenil del 25% a nivel nacional. En regiones sureñas como Puglia, ronda el 40%. Sí, es así de malo. Italia experimenta constantemente una de las tasas de desempleo juvenil más altas de la Unión Europea. Lamentablemente, la mayoría de los empleos disponibles son de baja cualificación. Detengámonos aquí y analicemos las implicaciones para el futuro de Italia, pues va más allá de escritorios y oficinas vacías. La fuga de cerebros está privando de talento a las industrias que lo requieren para crecer. La tecnología representa solo el 3% de la fuerza laboral en Italia, en comparación con el 7% en la Unión Europea. La atención médica también está luchando, ya que los hospitales en Liguria informaron una escasez del 15% de médicos en 2024. Menos trabajadores implica menos recaudación de impuestos. En 2024, Italia recaudó 540.000 millones de euros en impuestos, pero el 40% se destinó a pensiones y salud para adultos mayores. Esto limitó el espacio para escuelas y negocios, impactando fuertemente a las pequeñas ciudades a nivel social. Cuando los jóvenes se marchan, no solo se llevan sus habilidades, sino que también abandonan las tradiciones que hacen a Italia tan especial, afectando severamente a las comunidades. La cultura de Italia es uno de sus mayores tesoros, pero está comenzando a desvanecerse. Las tradiciones que alguna vez unieron a los pueblos, como festivales, artesanías y talleres familiares, se desvanecen a medida que las nuevas generaciones avanzan. En 2024, varios eventos locales se cancelaron, sobre todo en el sur, debido a la falta de personas para organizarlos o asistir. Las tiendas de artesanías que por décadas estuvieron abiertas, cerraron. Los estudios de cerámica en Umbria y los fabricantes de encaje en Cerdeña no hallaron sucesores. Las habilidades aún están presentes, pero el interés se ha ido. Los jóvenes persiguen futuros diferentes, a menudo lejos de casa. Cerdeña ha sido especialmente golpeada. Desde 2008, alrededor de un cuarto de sus negocios de artesanía tradicional han desaparecido. Los que aún están abiertos están luchando. Sin nuevos aprendices, están atascados. Estos oficios no solo son trabajos, sino parte de la identidad isleña: cerámica manual, tejido y encaje. Estas artesanías dieron a Cerdeña su esencia, pero con menos jóvenes interesados en aprenderlas están en declive. En Umbria,
Algunos estudios intentaron adaptarse. En lugar de solo vender cerámica, comenzaron a ofrecer clases a los turistas. Otros realizaron talleres de fin de semana para mantener las puertas abiertas. Ayudó un poco, pero no es lo mismo que enseñar estas habilidades a la próxima generación. Cuando las tradiciones desaparecen, las comunidades de Sicilia lo resienten. Muchos lugareños afirman que la cultura de su pueblo se está perdiendo. La sensación de pérdida hace que las personas se sientan desconectadas de su entorno. El gobierno ha intentado intervenir. En 2024 se reservaron millones para la preservación cultural, pero la implementación ha sido lenta. Solo se capacitaron 50 nuevos aprendices ese año, y muchas regiones no han visto ninguno de los apoyos prometidos. De continuar así, Italia podría perder el espíritu que atrae a la gente y une a las comunidades. Esta pérdida de tradiciones es particularmente dolorosa en el sur, donde pueblos enteros se están vaciando, llevándose su estilo de vida. Regiones como Molise y Basilicata se están vaciando tan rápido que algunos predicen que el 20% de sus aldeas desaparecerán para 2040. La población de Molise ha disminuido un 9% desde 2014 y pueblos como Campo Marino, con menos de 200 residentes, apenas se mantienen. En 2023, 358 aldeas en toda Italia no tuvieron ningún nacimiento. Ni un solo bebé. Eso es una locura, ¿verdad? Algunos pueblos pequeños en Italia comenzaron a vender casas antiguas por solo €1, atrayendo mucha atención y titulares en todo el mundo. Lugares como Sambuca en Sicilia vieron a personas de otros países aparecer, emocionados por el bajo precio. Pero esas ofertas no siempre resultan como se espera. Para 2024, Sambuca había vendido varias casas principalmente a jubilados y compradores extranjeros. No buscaban establecerse allí. La mayoría iba por la vista o una segunda vivienda. Eso significaba que el pueblo no ganaba muchas familias jóvenes o nuevos negocios. La energía necesaria para revivir el lugar no apareció. Arreglar las casas era costoso. Muchos edificios eran antiguos y requerían reparaciones importantes. Esto ahuyentó a los jóvenes interesados que no podían costear las reparaciones. Así que, aunque técnicamente se vendieron las casas, el pueblo no obtuvo lo que realmente necesitaba. Más niños en las escuelas, más tiendas abiertas y más personas que se quedan a largo plazo. La idea del euro fue creativa y generó algo de dinero, pero no bastó para solucionar problemas más profundos, como la pérdida de empleos y la emigración de familias completas. Las casas cambiaron de dueño, pero el futuro de estos pueblos permanece incierto. El sur siempre ha estado rezagado respecto al norte más rico, pero este colapso poblacional amplía la brecha, amenazando la unidad de Italia. Los pueblos vacíos del sur no solo pierden a los jóvenes, sino que también envejecen, lo que ejerce una gran presión en todo el país. Básicamente, la población envejecida de Italia está presionando todo lo demás. En 2024, la edad media era de 47, una de las más altas a nivel mundial. Para 2030, habrá 1.7 jubilados por cada trabajador, lo que implica que cada salario deberá mantener a casi 2 personas en pensiones o salud. Eso es mucha presión. En 2024, los costos de atención médica representaron el 7.5% del Producto Interno Bruto y las pensiones tomaron el 16% del Producto Interno Bruto. Para 2035, la atención médica podría llegar al 9% debido al aumento en la demanda de servicios de salud. Además, actualmente, el 40% de los hospitales del sur no cuentan con equipos modernos como máquinas de resonancia magnética y hay déficit de enfermeras en todo el país. Eso es una crisis adicional en formación. En los 70, había un adulto mayor por cada niño menor de 6 años, ahora la proporción es de 5.6 a 1. Para 2050, más de un tercio de los italianos tendrán más de 65 años en comparación con un cuarto hoy. Ves esto en todas partes. En Matera, los parques infantiles están desiertos mientras los asilos están saturados. En Umbria, los autobuses incorporaron rampas para los pasajeros mayores a pesar de los presupuestos ajustados. Un hogar de ancianos en Puglia se abrió en 2023 para 200 ancianos, pero ya está lleno con 50 más en la lista de espera. El envejecimiento poblacional implica destinar más recursos a la atención, dejando menos para otros ámbitos, creando un ciclo difícil de romper. El enredo demográfico está arrastrando la economía de Italia, así que analicemos cómo todos estos hilos se entrelazan. La deuda de Italia es enorme, superando actualmente los 3 billones de euros o 3.5 billones de dólares. Esto hace que su relación deuda a Producto Interno Bruto sea del 140%, la segunda más alta de Europa después de Grecia. Para ponerlo en contexto, es como si cada italiano debiera 50.000 euros desde bebés hasta abuelos.
El gobierno gasta 85.000 millones de euros al año, el 15% de su presupuesto, solo en pagos de intereses. Eso supera el gasto en educación. Las tasas de interés en bonos a 10 años subieron del 1% en 2020 al 3.5% en 2024, encareciendo los nuevos préstamos. A diferencia de Dinamarca con una deuda, Producto Interno Bruto del 30%, Italia pide prestados solo para mantenerse a flote, no para crear nuevas industrias. Esto exprime el dinero para hospitales o startups, estrangulando la economía. El crecimiento económico de Italia es otro problema, ya que apenas está aumentando. En 2024, el aumento fue menor al 1%, mientras que en otros países de la Unión Europea fue más del doble. Y la estructura de la economía no facilita acelerar. La gran mayoría de las empresas italianas son pequeñas, con menos de 10 empleados. Muchas son empresas familiares, desde fabricantes de pasta en Emilia-Romagna hasta artesanos de joyería en Vicenza. Estas empresas tradicionales están luchando para competir en un mercado global dominado por grandes compañías y producción de bajo costo. En 2023, las exportaciones ya resienten la presión, con fuertes caídas en las ventas de textiles y un impacto negativo en las exportaciones de muebles. Mientras tanto, Italia invierte mucho menos en investigación y tecnología comparado con sus vecinos europeos. Esto implica menos ideas innovadoras, herramientas actualizadas y oportunidades de adaptación. Crear una empresa es más complicado de lo necesario. Con largas demoras, burocracia y procesos complejos, no sorprende que algunos simplemente se rindan. Se tarda 23 días y 12 pasos en Italia, en comparación con 10 días y 5 pasos en los Países Bajos. Una vez que el negocio está en marcha, hay poco apoyo para capacitar a los trabajadores en los trabajos tecnológicos actuales. Solo una pequeña parte de las empresas invierte en mejorar las habilidades de su personal. Esto no se limita a empresas selectas. Es una economía estancada en el pasado. La inestabilidad económica se vincula con otro problema: la educación. Las escuelas no están dando a los jóvenes italianos lo que necesitan para tener éxito. En 2024, Italia gastó 80.000 millones en educación, lo que es solo el 4% de su Producto Interno Bruto. Esto está muy por detrás de Finlandia, que invierte el 5.5%. Aproximadamente el 30% de las escuelas carecen de internet confiable y muchas aulas están desactualizadas. En Campania, el 40% de las escuelas requieren reparaciones. Los maestros están mal pagados, ganando alrededor de 28.000 euros anuales, mientras que en Alemania ganan cerca de 40.000 euros. No sorprende que muchos abandonen la profesión o se muden al extranjero, perjudicando a los estudiantes. Solo el 20% de los graduados de secundaria en Estados Unidos están capacitados en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, en comparación con el 30% en Corea del Sur. La brecha es más amplia en el sur de Italia, donde el 25% de los estudiantes abandona antes de terminar la secundaria, en comparación con cerca del 10% en el norte. Esa división crea un ciclo. Menos graduados implica menos trabajadores calificados, lo que asusta a las empresas que de otra forma invertirían. Las universidades italianas mantienen una sólida reputación. Escuelas como Bolonia y Sapienza están entre las mejores de Europa, pero no están produciendo suficientes graduados en los campos que más importan en este momento. En 2023 solo 15.000 estudiantes se titularon en tecnología, mientras que Francia tuvo más del triple de esa cifra. El gobierno está tratando de ponerse al día. Está utilizando 5.000 millones de euros del Fondo de Recuperación de la Unión Europea para modernizar las escuelas. Y hablaremos de este fondo pronto. Pero la conclusión clave es que el progreso es lento. En 2024 solo se completaron 200 de las 1.000 aulas digitales planificadas, y la mayoría de ellas estaban en el norte. Si Italia no mejora su sistema educativo, se rezagará y continuará perdiendo a sus mejores talentos en el extranjero. Sin trabajadores calificados, la economía no puede crecer, las tradiciones no sobreviven y el futuro se vuelve más difícil de mantener. Mejorar el sistema educativo podría retener a más jóvenes italianos en el país, pero requiere fondos, y ahí es donde entra una gran oportunidad de Europa, o eso se esperaba. Italia recibió un salvavidas de casi 200.000 millones de euros en fondos de recuperación de la Unión Europea, que se suponía marcaría un punto de inflexión para el país. Fondos para energía limpia, mejores escuelas, carreteras modernas y actualizaciones digitales. Una oportunidad única para sanar fracturas económicas y prepararse para el porvenir. Pero el plan se desmorona, no por falta de dinero, sino por su manejo. Para empezar, el proceso es dolorosamente lento. Cada proyecto conlleva una gran cantidad de papeleo, largas esperas para la aprobación y muchas oficinas tratando de coordinarse. Mientras otros países progresan, Italia se estancó en su burocracia. Las promesas se retrasaron y las ideas quedaron atascadas en escritorios. Regiones enteras aún no han lanzado partes clave del plan.
Y esto no se trata solo de algunas áreas lentas. A pesar de múltiples revisiones, el plan de recuperación continúa fallando. A algunos gobiernos locales les falta personal capacitado para administrar los fondos, mientras que otros no logran cumplir con las demandas nacionales. La brecha entre planificar y hacer continúa creciendo. En papel parece progreso, pero en la práctica no lo es tanto. Lo peor es que el reloj corre. Italia debe gastar hasta el último centavo antes de finales de 2026. Posteriormente, el resto regresa a Bruselas. Sin cambios rápidos, miles de millones podrían perderse. Y eso significa empleos perdidos, proyectos sin terminar y otra oportunidad perdida en un país que no puede permitirse una más. La lenta burocracia que retrasa los fondos de la Unión Europea que se suponía impulsarían la recuperación se está convirtiendo en una señal de advertencia de un problema mayor. La inestabilidad del gobierno italiano está provocando retrasos en todos los ámbitos. Según el Fondo de Recuperación, esta lucha económica está directamente relacionada con la política, ya que nada se soluciona sin un gobierno capaz de tomar decisiones. Desde la Segunda Guerra Mundial, Italia ha tenido cerca de 70 gobiernos diferentes, siendo uno de los países más inestables políticamente de Europa. En promedio, un nuevo gobierno ha asumido el cargo cada 13 meses. ¿Te lo puedes imaginar? La constante rotación dificulta enormemente la planificación a largo plazo. Las políticas, prioridades y grandes reformas suelen cambiar, retrasarse o diluirse. Incluso cuando un gobierno comienza con ideas fuertes, rara vez dura lo suficiente para llevarlas a cabo. Ese tipo de inestabilidad no solo afecta a la política, sino que ralentiza la economía, debilita la confianza pública y dificulta la solución de problemas arraigados. La división norte-sur es otra tormenta política. Las regiones del norte, como Lombardía y Véneto, producen el 50% del Producto Interno Bruto, con el 40% de la población. El Producto Interno Bruto per cápita en Lombardía es de 39.000 euros, mientras que en Calabria es de 17.000 euros. En 2024, las regiones del norte exigieron un referéndum para retener 20.000 millones de euros en impuestos, alegando estar hartos de financiar proyectos del sur, donde se malgastó el 30% de los fondos de la Unión Europea en 2023. El sur está en malas condiciones. El 40% de los sureños son pobres y el 70% de las carreteras requieren reparación. No se trata solo del dinero, sino de la confianza. Los norteños sienten que cargan con la carga, mientras que los sureños se sienten olvidados. Si esta división crece, Italia podría convertirse en dos naciones bajo una misma bandera. Esta división norte-sur está desgarrando a Italia, pero no es la única fuerza en juego. Lo creas o no, el cambio climático es un problema clave que está robando el futuro de Italia. Esto es particularmente cierto en el sur, donde las olas de calor y sequías empeoran. En 2024, el sur de Italia registró temperaturas de 45 grados Celsius y la precipitación disminuyó un 30%, arruinando cultivos como las aceitunas y las uvas. La agricultura, que emplea al 4% de los italianos y genera 50.000 millones de euros al año, perdió el 12% de su producción debido a la sequía. Además de esta pérdida de 6.000 millones de dólares, el cambio climático también alimenta la migración. En 2024, miles de italianos del sur migraron al norte en busca de una vida mejor. Estos movimientos tensan ciudades como Milán, donde los precios de la vivienda subieron un 8%. El deterioro ambiental también está reduciendo el atractivo turístico de Italia, una industria de 60.000 millones de euros. En 2024, Venecia vio un 10% menos de visitantes debido a las inundaciones y al calor, lo que costó 1.000 millones de euros en ingresos. Pueblos costeros como Calabria perdieron el 5% de sus reservas de verano porque las playas se erosionaron. El gobierno está gastando 10.000 millones de euros en medidas climáticas como sistemas de riego y barreras contra inundaciones, pero no es suficiente. Se estima que en 2025 se destinarán 15.000 millones de euros a proyectos verdes según los planes actuales. Pero las regiones del sur están viendo retrasos. Si Italia no puede abordar estos problemas ambientales, perderá más empleos, personas y visitantes, empeorando aún más la crisis económica. Estos desafíos, cultura, educación, medio ambiente, son enormes. Pero Italia no está indefensa. Analicemos las soluciones locales exitosas que demuestran lo que se puede lograr cuando las personas colaboran. En Liguria, la región tuvo un rol activo en promover el patrimonio y la tradición ese año. Uno de los eventos principales fue Roots en 2024 en Matera. Estos eventos reunieron a italianos para discutir sobre la identidad cultural y su relevancia. Liguria participó exhibiendo costumbres locales y motivando a los jóvenes a reconectarse con tradiciones como el tejido, la agricultura y la elaboración de vino. En Abruzzo, lugares como Santo Stefano di Sassano idearon planes reales. Ofrecieron hasta 44.000 euros a quienes se mudaran allí para abrir tiendas o iniciar negocios. No solo para llenar casas vacías. Quieren personas que ayuden a permanecer y ayuden a devolver la vida a estas áreas.
Estos acuerdos suelen incluir condiciones como vivir en el pueblo, trabajar por un tiempo y dirigir algo útil, ya sea una cafetería, un taller o incluso un negocio tecnológico. Se busca detener el descenso poblacional. Las escuelas cerraron, las tiendas desaparecieron y en algunos sitios las calles están desiertas. Estos programas buscan revertir eso, revitalizando los pueblos pequeños. Las comunidades también enfrentan retos ambientales. En Toscana, una cooperativa de 100 agricultores cambió a cultivos resistentes a la sequía en 2024, ahorrando el 20% de su cosecha y creando 50 empleos. En Cerdeña, un grupo liderado por jóvenes restauró 200 hectáreas de costa en 2024, aumentando el turismo en un 10% y empleando a 30 locales. Estos esfuerzos no solo salvan la tierra, sino que también dan a los jóvenes una razón para quedarse. Se estima que en 2025 500 millones de euros de presupuestos regionales financiarán proyectos como la reforestación en Campania. Estas victorias locales demuestran que Italia tiene la creatividad y la determinación para cambiar las cosas, si solo el gobierno puede escalarlas. Estos esfuerzos locales muestran lo que es posible, pero solo son el inicio. El problema de la población de Italia es tan profundo que está cambiando el futuro del país de formas que no podemos ignorar. La crisis poblacional no solo implica menos nacimientos, sino también un futuro con menos trabajadores y comunidades más frágiles. Para 2050, la población de Italia podría reducirse a 47 millones, una caída del 20%. 20 millones de trabajadores apoyan a 18 millones de jubilados con pensiones que podrían alcanzar el 20% del Producto Interno Bruto. En Cerdeña, un pueblo pesquero llamado Carloforte ha perdido el 15% de su población desde 2014. Imagina el daño que viene con eso. Estas pérdidas golpean más duro al sur, donde los hospitales en Basilicata tienen un médico por cada 1000 residentes, la mitad de la tasa del norte. Revertir la situación de Italia será difícil pero no imposible. Los problemas son profundos, al igual que las soluciones. Si los líderes actúan con urgencia, pueden lograrlo. El primer paso es hacer que la población vuelva a crecer. La tasa de natalidad de Italia se encuentra en mínimos históricos, lo que está llevando al país a un declive a largo plazo. Otros países han aumentado sus cifras apoyando a las familias. Italia podría adoptar medidas similares para aumentar su tasa de natalidad a 1.5 para 2030, lo que implicaría unos 50.000 nacimientos adicionales al año. No solo se trata de alentar a las personas a tener hijos, sino de hacerlo posible. El cuidado infantil universal podría marcar una gran diferencia. Si el gobierno invierte unos 15.000 millones de euros anuales en guarderías, los padres podrían reincorporarse al trabajo con la tranquilidad de que sus hijos están bien atendidos. Y si los jóvenes tuvieran trabajos estables con contratos seguros, como introdujo Francia hace años, se sentirían más seguros para comenzar familias. Actualmente, muchos no ven un futuro en el que puedan confiar, pero aumentar la natalidad no basta. Italia precisa más trabajadores urgentemente. Con menos nacimientos y más jubilados, la fuerza laboral está disminuyendo. La única forma de llenar el vacío es acogiendo a los inmigrantes. Se prevé que Italia requerirá un mínimo de 5 millones de trabajadores extra para 2050 para mantener su estabilidad económica. Eso implica incrementar anualmente las visas de trabajo y volver esos empleos más atractivos. Alemania ya ha cambiado la opinión pública al resaltar a los médicos y enfermeras inmigrantes como fundamentales para su sistema de salud. Italia también podría mostrar a personas reales marcando una diferencia verdadera. En Toscana, un programa capacitó a 1.500 inmigrantes para nuevos empleos en 2024, ayudándolos a establecerse por más tiempo. Estos programas podrían implementarse nacionalmente. No solo se trata de llenar vacantes, sino de ayudar a las personas a establecerse, contribuir y permanecer. Se necesita comunicación clara y apoyo para que la gente vea la inmigración como una solución, no una carga. Ahora, hablemos de economía. El crecimiento económico se ha visto frenado por la dificultad de emprender y hacer prosperar un negocio. La burocracia bloquea cada nueva idea en cada paso. Resolver esto implica acortar el plazo requerido para iniciar un negocio, idealmente a cerca de 10 días como en Estonia. Italia también debe pensar en el futuro. Hoy en día, el país invierte cerca del 1.5% de su Producto Interno Bruto en investigación e innovación, bastante menos que el promedio de la Unión Europea. Duplicarlo para 2030 podría generar nuevas industrias, mejores empleos y mayores exportaciones. Esa es la energía que requiere la economía. Además, los fondos de recuperación de la Unión Europea deberían destinarse a infraestructura real, como construir miles de estaciones de carga para vehículos eléctricos y expandir los ferrocarriles de alta velocidad en cientos de millas. Estos proyectos no solo son buenos para el planeta, crearán miles de empleos. Italia tiene el dinero, solo necesita usarlo sabiamente. Nada de eso funcionará sin estabilidad política. Desde la Segunda Guerra Mundial, Italia ha cambiado de gobierno casi anualmente.
La alta rotación dificulta la planificación a largo plazo. Para solucionarlo, los partidos deben colaborar. En 2018, España acordó un plan multipartidista para priorizar la educación en la siguiente década. Italia podría establecer y mantener metas compartidas independientemente de quién gobierne. Elevar la edad de jubilación a 70 es un ejemplo. Se podrían ahorrar hasta 10.000 millones de euros anuales, pero requiere que los líderes se comuniquen claramente y obtengan el respaldo público. Los votantes deben ver cómo las grandes reformas se traducen en beneficios tangibles, como mejores escuelas u hospitales más fuertes. El país requiere acción inmediata, no retrasos interminables ni promesas vacías. Cada uno de estos pasos es difícil, pero no hacer nada podría ser mucho peor. Italia se está quedando sin tiempo, pero aún tiene opciones. El país se encuentra en un punto de inflexión. Para progresar, debe evolucionar de lo que es ahora a lo necesario para sobrevivir. La gran pregunta es si actuará antes de que se acabe el tiempo.